Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en este día martes en que vamos a comenzar de inmediato con el detalle, revisando lo que ocurrió anoche en Maipú con otro violento abordazo. Hablamos de personas que se bajan de un auto y atacan a un transeúnte. En este caso era un hombre que estaba paseando a su perro. Ocurrió en esa plaza que ustedes ven en la comuna de Maipú. Claro, fueron 3 personas las que descienden de este auto y lo apuñalan en el abdomen para robarle su celular. Un nuevo caso, un nuevo abordazo. Carola Garría nos va a contar. Carola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, este es un delito que desafortunadamente se está repitiendo. Ya lo hemos visto en varias oportunidades en las últimas 2 semanas con delincuentes que actúan de manera bastante rápida, que por lo general llegan a bordo de un automóvil y no se llevan botín más que un celular, causando en varias oportunidades daños bastante importantes a sus víctimas. Es lo que ocurrió. De hecho, anoche, esto fue aproximadamente a las 21 horas, lo que estamos viendo en estas imágenes de las cámaras de seguridad que fueron instaladas por estos propios vecinos de la comuna de Maipú, que dicen están cansados ya de la inseguridad de su barrio. Esto ocurrió en esta plaza ubicada en las inmediaciones de la calle Ingeniero Pedro Gallo. 3 sujetos descendieron de un automóvil mientras que un cuarto quedó al volante para atacar a una pareja, una mujer de 55 años y un hombre de 59 que, según nos contaban los vecinos, habitualmente pasan por ese sector para pasear a su perro. Era precisamente lo que estaban haciendo anoche cuando fueron detectados por estos sujetos que en cosa de segundos los vieron, detuvieron el auto. 3 de ellos, como yo les decía, se bajaron y se fueron directamente a ellos de manera bastante violenta. Los vecinos salieron a ayudar porque, según nos contaban, sintieron algunos disparos, se asustaron, salieron para mirar qué era lo que estaba sucediendo y allí se encontraron con el hombre que estaba tendido en el suelo sangrando. Él, pese a esto, estuvo consciente, según nos contaban los vecinos, durante varios minutos y les pudo relatar que estos sujetos de manera muy violenta los habían abordado con la idea de robarles sus celulares. Su señora se lo entregó inmediatamente, sin embargo, él quiso oponerse a este asalto y fue allí donde estos sujetos habrían utilizado un arma blanca para darle varias puñaladas en el cuerpo superior, sobre todo digo en la parte superior, y también una herida muy profunda en su rostro, en la pera específicamente, sangraba mucho de esa parte, nos contaban los vecinos, así es que ellos hicieron todo lo posible por ayudarlo. Le llevaron apósitos, vendas, había una enfermera también dentro de las vecinas que le brindó los primeros auxilios y como no llegó, según ellos dicen, personal de carabineros y tampoco de seguridad ciudadana de la municipalidad de Maipú, ellos decidieron trasladarlo en un vehículo particular inicialmente por la cercanía hasta la clínica Bicentenario, desde donde posteriormente fue trasladado hasta el hospital El Carmen. Allí se encuentra todavía internado con pronóstico reservado, pero estaría fuera de riesgo vital. Escuchemos parte de las declaraciones que hicieron las vecinas, que luego de oír estos disparos salieron inmediatamente para poder auxiliar a esta pareja. Y 3 tipos en un auto se bajaron, le sacaron la mugre al caballero, lo punzaron, e incluso tiene herida en la espalda, en el estómago y tiene un coágulo en la tiroides. Lo dejaron muy mal, está muy mal ahora. Y Carabineros no llegó, nada, ni Maipú Seguro, nada. Aquí nosotros tenemos que resguardarlo entre nosotros. Al caballero sí le di, justo estaba una enfermera y le dio los primeros auxilios. Si no es por ella, se desangra aquí mismo y muere. Y tenía 3 puntazos en el costado, uno en la espalda, el corte en el mentón, que era el más profundo, que era el que sangraba más, que costaba harto. Desde que todo el rato que estuvimos acá, hasta que se fue, no paraba de sangrar. Los otros ya se los contuvimos y ya no salían. Pero la verdad que se ensañaron con él. Sí, esa fue la razón. Es que él se resistió también. Que llevamos mucho tiempo tratando de que esta plaza corte los árboles. Lo único que hacen es cortar unas ramitas de abajo. Nosotros nos preocupamos por esta plaza. Ahora nos pusimos alarmas con de nuestro propio bolsillo, sacamos el dinero para resguardarnos y no hacen nada. No hacen nada, tú llamas a carabineros, no vienen. Nosotros nos tenemos que aquí resguardar unos a los otros.
Según nos contaban, esa plaza ha sido foco de varios delitos en el último tiempo y es por eso que ellos hicieron un esfuerzo económico para instalar alarmas y también las cámaras de seguridad. De hecho, las imágenes que hemos estado viendo fueron recopiladas gracias a esas cámaras que ellos instalaron ya, según nos contaban, hace un par de años. Este es un delito que se repite. Afortunadamente, la mujer, la esposa de este hombre, esta mujer de 55 años, no sufrió ningún tipo de lesión. Sin embargo, estaba sumamente choqueada, por lo que había ocurrido. El perrito que ambos habían sacado a pasear también se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, este hombre de 59 años permanece todavía internado debido a estas diversas lesiones que los propios vecinos nos relataban que sufrieron por parte de estos 3 sujetos que finalmente se dieron a la fuga sin que hasta el momento se conozca cuál es su paradero. Escuchemos las declaraciones que hizo Carabineros al respecto. Una pareja fue víctima de robo con violencia del tipo abordazo. Mientras paseaban a su mascota fueron abordados por 3 sujetos quienes descendieron de un vehículo intimidándolos con arma de fuego y arma blanca, por lo cual se inicia un forcejeo, resultando una de las víctimas herida con arma cortopunzante, huyendo los tipos del lugar con los celulares de las víctimas. Una de las víctimas mantiene 2 heridas cortopunzantes en la región torácica y unos golpes en su cabeza. Bueno, ya escuchábamos parte de las declaraciones que hace Carabineros con respecto a este hecho. Yo les decía que no es el primero. La semana pasada también en la comuna de Maipú, 2 jóvenes entre 25 y 28 años también fueron abordadas por sujetos quienes de manera bastante violenta les robaron sus mochilas. Ellas venían retornando del trabajo y también la semana pasada les contábamos del caso de una mujer de 27 años que también fue víctima de un delito de similares características a plena luz del día, minutos antes de las 8 de la mañana, cuando iba a dejar a su pequeño de 6 años al colegio. En todas esas oportunidades los delincuentes lo único que querían llevarse era el teléfono. Sin embargo, actuaron de manera sumamente violenta. En el caso de esta madre de 27 años, ella también fue atacada con un destornillador y cuando ella lanzó su teléfono, finalmente este sujeto, era solo uno en esa oportunidad, huyó. Así es que el botín por ahora parece ser el celular, lo que buscan los delincuentes en este momento. Ven la oportunidad y simplemente tratan de robárselo a la gente que anda caminando por la calle. Fíjense que de este caso no en particular, pero sí de este abordazo del que hemos sido testigos bastante en el último tiempo, habló durante esta jornada la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Habló específicamente de un proyecto que se está discutiendo y que busca endurecer las penas en el caso que las víctimas sean menores de 18 años o bien personas de la tercera edad. Esto a propósito de los robos con intimidación que vimos hace algún tiempo, donde 2 niños que iban al interior de los vehículos de 5 y de 6 años fallecieron en estos delitos. Así es que bueno, escuchemos más detalles precisamente en voz de ella. Se presentará dentro de estos días un proyecto de ley que lo que busca es aumentar las penas del robo con homicidio, sobre todo cuando estos recaen sobre personas menores de edad y también mayores de 65 años. Lo que hace el proyecto es eliminar la pena de presidio mayor en su grado máximo, sustituirla por el presidio perpetuo simple hasta el presidio perpetuo calificado y estableciendo que en aquellos casos en que hablemos de personas menores de 14 años o de personas mayores de 65, la pena a aplicar sea la máxima. Bueno, esto es un proyecto todavía, sin embargo, la subsecretaria de Prevención del Delito hizo un llamado para que se discutiera con urgencia. Son casos que se han ido repitiendo desafortunadamente en el último tiempo y algunos de ellos además, Karim y Vive, con resultados fatales. Sí, lo que llama la atención es obviamente el actuar de estas personas, apuñalar, estos abordazos se están volviendo una constante, así que vamos a ver también qué ocurre dentro de las medidas del aspecto legislativo para frenar estos índices que han ido aumentando en el último tiempo. Muchísimas gracias. Claro, la semana pasada ocurrió con una madre que iba a dejar a su hija pequeña a las 8 de la mañana también para robarle un celular, fue atacada con un destornillador. Bien, vamos a revisar lo que va a ocurrir el jueves a partir de las 5 de la mañana, porque son 28 comunas en todo el país que vuelven a cuarentena, 9 de ellas
en la región metropolitana. Vamos a tomar contacto con Gabriela Segura, que ha estado haciendo un recorrido y en estas jornadas previas ya se ve que ha habido algunas aglomeraciones y filas, ¿no? Sobre todo en el comercio, para realizar trámites también. Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Karim. Claro, porque la gente ya se está preparando para este retorno a la fase 1 que implica cuarentena en 28 comunas de todo el país. Se van a hacer cerca de 6,5 millones de personas que van a tener que volver a estar en confinamiento, 1.300.000 aproximadamente, solo en la región metropolitana, donde esta medida va a regir en 9 comunas, en Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque, que van a estar estas personas que viven en estas comunas con estas restricciones de desplazamiento y también este impacto de forma directa en el comercio de estos sectores que van a tener que cerrar aquellos que no cumplan labores esenciales. Nosotros justamente estuvimos recorriendo algunas de las comunas que van a comenzar con esta medida restrictiva a las 5 de la mañana este jueves, como La Florida, que va a estar en confinamiento, ya lo vivió anteriormente y ahora las personas decían que estaban nuevamente preparándose para esta medida. Estaban en el comercio, estaban realizando una serie de trámites, comprando también en el supermercado para poder cumplir de la mejor manera con esta fase 1 que implica cuarentena total en estas 28 comunas y 9 de la región metropolitana. Una medida que también va a tener impacto, lo decíamos, directamente en el comercio, como también ya lo tuvo en el rubro de los gimnasios, que tuvieron que cerrar sus puertas en la fase 2 y con mayor razón en estas comunas en cuarentena, lo que ha implicado también que desde este sector realicen una serie de manifestaciones como la que ocurrió durante el día de ayer en un centro comercial de la capital, donde se manifestaron en contra de esta medida. También va a afectar a aquellos comerciantes que son menores, que no pertenecen al rubro de lo esencial, que van a tener que cerrar sus puertas, y cómo no, aquellos comerciantes informales que por esta condición de pandemia y también debido al desempleo han tenido que salir a las calles y trabajar de esta manera, sin contar también con una empresa establecida ni de comercio esencial. Hablábamos justamente con los vecinos de La Florida respecto al impacto que va a tener el regreso a la cuarentena y también con algunos comerciantes de esta comuna. Bueno, comprando alimentos para no salir, porque no nos dejan salir y bueno, cuidándonos. Hay que cuidarse y no salir si no es absolutamente necesario. No salir, pues, bueno, que no salgo nunca. Una vez a la semana que voy al de mi hermana, que lo juntamos una vez a la semana a las 3, ahora no. Pues. Ahora estamos planeando a ver si nos vamos un fin de semana a la playa. Pues. Sí, pero no va a poder, si está en cuarentena. Estamos planeando nomás. Yo estoy de acuerdo, pero de lo que no estoy de acuerdo, que sea, por ejemplo, en La Florida y Puente Alto no le encuentro asunto, porque yo conozco montones de gente que pasa de una comuna a otra. Entonces, ¿cuál es la gracia? Sí, yo creo que la medida debería ser drástica. Toda la región metropolitana en cuarentena, y lo otro, que los permisos que dieron en el verano, o sea, para las vacaciones, yo creo que ahí estuvo mal, porque nos relajamos mucho. Toda la gente piensa que porque ya le daban permiso podían hacer lo que querían, y es lo que está pasando. Sí, porque esas son principalmente las observaciones y las críticas que realizan los habitantes de estas comunas que van a regresar a fase 1 a partir de este jueves y que, por ejemplo, colindan con otras comunas que no van a estar con esta misma medida, como ocurre, por ejemplo, con el caso de La Florida y Puente Alto. En el caso de La Florida va a tener que cerrar todo el comercio no esencial, estamos hablando de peluquerías, de otro tipo de almacenes que no vendan, por ejemplo, alimentos, van a tener que cerrar sus puertas. En cambio, a pocas cuadras en Puente Alto van a poder seguir funcionando, lo que también genera ciertas críticas por parte de los vecinos de este sector. Comentábamos también la situación del comercio, que se va a ver bastante golpeado con esta medida. Ha dicho incluso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio que esto podría ser bastante devastador si no se sabe tampoco cuánto tiempo se va a extender esta medida, que golpea no solo al comercio pequeño, sino también al comercio informal. Nosotros estuvimos también recorriendo las calles
calles de la Florida, donde muchos comerciantes se tuvieron que instalar en las calles y las patentes correspondientes, y que durante estos días que se inicia el confinamiento, hasta no se sabe cuándo se vaya a mantener, van a tener que dejar de atender. Hablábamos con ellos respecto a cómo se van a adaptar a esta situación y cómo van a enfrentar estos días en los que no van a poder vender o atender a los clientes. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron. Sí, nos ha impactado harto porque son 6 personas que quedan sin trabajo, que viven de esto. Entonces, ha sido fuerte el impacto. Igual, aparte que estuvimos cerrados hartos meses antes, entonces ahora volver a cerrar, ellos tienen que pagar cuentas, todo. Bueno, y acá también se tienen que seguir pagando cuentas. De los puros ahorros, uno se va manteniendo. Bueno, pasarla en la casa nada más hasta que todo esto se restablezca y nos vuelvan a dejar trabajar acá. Eso sería todo. Cumplir. Por supuesto, sí, porque no vas a poder venir a trabajar porque el carabinero va a estar por acá y se vean las cosas. Sería peor también. Y me imagino que, bueno, tratar de hacer algo en la casa por el momento. Sí, vamos a tener que cerrar, pero es una pena también que nosotros vivimos de esto. Antes yo tenía un local y ahora tuve que salir a la calle a vender porque no puedo pagar, no puedo impuesto interno, hay que pagar municipalidad, hay que pagar todo. Entonces yo no puedo abastecer y tampoco se vende, porque hay la contingencia, todo lo que pasa, los viernes siempre hay una protesta, entonces ya no pude dar más. Entonces tuve que salir así a trabajar aquí por lo menos. Y ahora que nos van a volver a encerrar, esto es como que uno se quita el pan de la boca. Un impacto económico y también directo en las personas que viven en estas comunas, que van a estar en cuarentena total a partir de este jueves en el aspecto mental, en la salud mental. Hablábamos con las personas de cómo va a afectar nuevamente volver al confinamiento, una situación que ya se vivió un tiempo atrás en un momento crítico de la pandemia y que se vuelve a repetir ahora con el aumento de los casos. Una medida que también genera ciertas críticas en algunas agrupaciones que han cuestionado justamente que se adopte solo en algunas comunas y no sea una medida más general. Hablamos respecto a esto con la doctora Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, respecto a este retorno a la fase 1 y cuál va a ser el verdadero impacto que va a tener en la población. Ya que no hay un sustento detrás de estas cuarentenas, ¿no es cierto?, de un apoyo social que viniera desde el gobierno, la gente necesita salir a trabajar y por lo tanto no está dispuesta a cumplir con las restricciones, por una parte. Y por otro lado, usted tiene una comuna que está cerrada y la de al lado, o sea, 2 cuadras más allá, está abierta. Tomar decisiones coherentes, porque usted no puede cerrar un gimnasio, pero dejar abierto un mall que está cerrado, donde las mismas personas del gimnasio ayer, como lo vimos, ¿no es cierto?, en las redes sociales, fueron a hacer una demostración dentro del gimnasio, dentro del mall. No podemos seguir tomando las medidas restrictivas del orden de cuarentena si no se van a llevar a cabo de la manera eficiente como corresponde y con un buen soporte social. Y en esto también surgen las interrogantes respecto a la autorización de cultos religiosos que se debatió durante estos últimos días, luego que finalmente el gobierno accediera a permitir este tipo de actividades, pese a estar en fase 2 muchas comunas y también en cuarentena, una situación que los mismos expertos han cuestionado, específicamente porque existe la evidencia que demuestra que este tipo de actividades sí podrían ser riesgosas ante eventuales contagios y brotes que podrían originarse a raíz de este tipo de eventos, y también que ha generado una serie de opiniones dispares entre los grupos del gobierno y también opositores. Hablamos con la doctora respecto a esto, que se realicen de todas maneras los cultos religiosos y cómo puede impactar en esta situación bastante crítica que estamos viviendo de coronavirus en el país. El virus se transmite a través de los aerosoles. Esa discusión, si en las iglesias o en los cultos, digamos, hay o no hay transmisión, es una discusión que en realidad ni siquiera deberíamos estar llevando, porque la cantidad de publicaciones que avalan que esto se transmite a través de los aerosoles es sumamente potente, y desde ese punto de vista, ¿verdad?, hay que promover aquellas actividades al aire libre.
Sí, eso es principalmente actividades al aire libre que no se van a poder realizar, por ejemplo, en las comunas que van a retroceder a fase 1, que van a estar en cuarentena, que va a comenzar en las próximas horas y que van a tener que estar con estas medidas restrictivas, solo desplazándose con los permisos correspondientes, lo que va a estar fiscalizado por las autoridades que ya definieron una serie de puntos específicos en las comunas donde se generan más aglomeraciones, y va a ser justamente en estos sectores donde se van a ubicar los fiscalizadores, también carabineros y personal de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir esta medida, esta fase 1 y esta cuarentena, e impedir que las personas continúen desplazándose sin contar con los permisos correspondientes. Respecto a estas fiscalizaciones, también lo hablamos con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, respecto a cómo va a funcionar todo este tipo de permisos para, obviamente, hacer cumplir esta fase 1. No solamente cuando se saca el permiso único colectivo, hoy día se exige que se establezca por qué la función de la persona es esencial, sino que además se va a comparar la esencialidad que se establece en la plataforma con lo que dice el contrato. Eso quiere decir que si yo estoy mintiendo en la plataforma porque el contrato o certificado laboral dice algo distinto, esa persona, primero, está cometiendo un delito y, segundo, va a ser infraccionada no solo sanitariamente, sino que también por la Dirección del Trabajo. Endurecimiento en las medidas y también en las fiscalizaciones que van a involucrar incluso a los permisos únicos colectivos, que se va a exigir que sean personas de rubros esenciales quienes se desplacen específicamente también en estas comunas que van a entrar en cuarentena, lo que se va a confirmar, como lo mencionaba la subsecretaria, con el mismo contrato de trabajo, y que en caso de que no sea así, que se esté tratando de burlar este permiso, que podría tener incluso repercusiones en las mismas empresas. Así que vamos a quedar atentos también cómo se van desarrollando estas horas previas al retorno a la cuarentena en estas comunas 28 de todo el país, que 6,5 millones de personas vuelven al confinamiento este jueves. Claro, hay cada vez más voces que se están levantando también pidiendo que se replantee el plan paso a paso, desde el Colegio Médico, las sociedades científicas, lo que pasa con los aforos, por ejemplo. Hay muchos que no comprenden cómo están abiertos los centros comerciales y cerrados los gimnasios, los parques nacionales que tienen un aforo inferior. Así que bueno, hay muchos temas también para reestudiar las medidas de acuerdo a las fases que ha planteado el gobierno. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Claro, y también autoridades que han puesto en cuestión lo que pueda suceder con las elecciones, que es un tema que vamos a analizar más adelante. Pero revisemos precisamente hasta ahora las cifras entregadas por el Ministerio de Salud. En este último informe se habla de 4.591 nuevos contagios. 17 personas han fallecido. Siempre esta cifra desciende en el día de hoy porque tiene relación con el número de inscritos durante el fin de semana. Los casos activos bajan a 32.867 en todo el país, y la positividad de los exámenes PCR sube. Ojo, porque esta cifra es bien importante. Estamos en un 9,7%. Revisemos lo que ocurre con la red asistencial. Hay 2.099 pacientes que están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.806 están conectados a la ventilación mecánica. También se informó que hay 166 camas críticas disponibles en el sistema integrado de salud. De hecho, se estuvo fiscalizando en el día de hoy esa reconversión. Bueno, ese es uno de los temas que más preocupa, ¿eh? Sí. La presión que tiene la red asistencial. Cada día son menos las camas críticas que hay disponibles en toda la red. Vamos a revisar otra información que está relacionado, por supuesto, con lo mismo, porque desde que comenzó la pandemia hay un total de 202 niños, niñas y adolescentes que han sufrido del llamado síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que es más conocido como PIMS. Claro, una enfermedad que es poco frecuente, pero es grave, que ocurre después de haberse contagiado de coronavirus. A continuación les vamos a contar el testimonio de una madre, de una mamá cuyo hijo falleció por esta enfermedad. En 7 días de angustia y sin tener un diagnóstico claro, Lorena Navarrete recuerda cómo su hijo Emilio Rocha, un adolescente de tan solo 16 años, murió a causa del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, más conocido como PIMS. Sería el primero en fallecer a causa de esta enfermedad asociada directamente al coronavirus. Comenzó con unos dolores en las extremidades, en las piernas, en los gemelos, con una sensación de quemadura. Después se le agregó fiebre
Y finalmente el día domingo el Emilio despierta lleno de manchas en el cuerpo y sin poder caminar por el dolor de las piernas. Ellos, hermano, no la podéis clavar, no respetan los peones, no respetan su ciudad, por eso no la policía. Fue el 21 de enero de este año que este joven que amaba las batallas de freestyle y que soñaba con que la pandemia terminara, empezó con una serie de síntomas. Se hizo 3 exámenes PCR, pero todos salieron negativos. Allí decidió llevar la urgencia, pero comenzaron los problemas. Yo decido pedir el alta del Emilio en forma voluntaria porque el médico solamente le indicaba paracetamol, que no se podían realizar más exámenes porque teníamos que esperar un cupo en una sala. Yo veía que el Emilio se deterioraba cada rato más. Nadie lograba hacer un diagnóstico claro de lo que pasaba con Emilio. Lo único que se sabía era que estaba grave y que necesitaba ser internado. Como yo no había cupo de cama, nos hicieron esperar y no le hicieron ningún examen más. Entonces, cuando yo lo saco y lo vuelvo a ingresar, ahí recién la médico en turno me dice: yo hoy día a tu hijo sí o sí lo dejo hospitalizado en algún servicio, porque de verdad que el Emilio iba mal, iba muy mal. Pasaron 4 días antes que un médico lograra dar con el diagnóstico certero. Después de días de espera, no poder pagar una clínica, Emilio obtuvo una cama en el sector público. Sin embargo, no sobrevivió. Padecía PIMS, una enfermedad poco frecuente que surge incluso después de varios días de haber tenido COVID y que provoca la inflamación de diferentes órganos. Causada por haber tenido el virus en el pasado, es decir, es una reacción postinfecciosa. Pueden aparecer rats en la piel o pintitas rojas, ojo rojo, boca roja, lengua frambuesada. Tiene un rango muy amplio de síntomas. Según cifras preliminares entregadas por la Red de Infectología Pediátrica, en el 2020 un total de 186 niños y adolescentes fueron diagnosticados con PIMS. Solo este año ya van 16, lo que hace un total durante esta pandemia de 202 casos. Tiene que haber un diagnóstico oportuno y un manejo precoz, porque hemos visto, tanto en nuestra serie en Chile como en casos internacionales, que hasta entre el 60-80% de los niños que tienen un PIMS van a requerir una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Una realidad que bien conoce Giovanna. Su hijo Vicente, de 14 años, superó el coronavirus en julio del 2020. Sin embargo, un mes después de contagiarse, apareció el síndrome inflamatorio con una serie de síntomas que incluyeron la caída del cabello y ronchas en la piel. Sentí mucho dolor de espalda. Después esa noche empecé yo con fiebre. Tenía unas manchitas rojas en la guata. La primera vez que fuimos a la clínica nos devolvieron a la casa porque nos dijeron no, hay que observar. La segunda vez no es apendicitis. La tercera vez, ya que llegamos, se quedó ahí y ya no salió. Fueron 10 días los que Vicente estuvo internado grave en la UCI de la clínica alemana. Día a día peleando, pero fue gracias al tratamiento y diagnóstico a tiempo, dice su familia, que pudo salir adelante. Dicen y nos explican, tú te lo tomas, ok, tiene PIMS, pero jamás piensas la gravedad que es. Nunca te imaginas. Sí nos ayudó mucho el saber que nosotros sí habíamos tenido COVID. Y ese ya era un antecedente que podía arrojar que Vicente podía tener PIMS. A más de 8 meses de sufrir esta enfermedad, Vicente retomó su vida. Eso sí, extremando las medidas de cuidado. Ha tenido una lenta recuperación, tratándose diferentes secuelas. Que se cuiden mucho porque hay muchos niños que se sacan la mascarilla y no tienen que hacerlo porque es algo innecesario. Uno lo hacen como para demostrar que son como más bacanes, pero en verdad no tiene ni una gracia, porque yo también creía que no me iba a pasar nada y me terminé quedando muy mal. Si fuera por eso nadie se contagiaría, si todos respetaran lo que hay que hacer. Y no es el único. Hoy quienes vivieron y ven cómo afecta esta enfermedad hacen diferentes llamados a los padres, niños, niñas y adolescentes en voz de Emilio Rocha, para que no se pierdan más vidas como las de este joven. Cuidan a los niños porque van a las plazas, los niños andan sin mascarilla, los niños van a los colegios, los niños se enferman. Los niños se enferman tan graves o más graves que el adulto. Es mejor pasar por Alaraco en un hospital, de que si ustedes sienten que es algo más, sigan insistiendo, que no se queden con un primer diagnóstico. A más de un año de la pandemia no hay mensaje más claro. Seamos responsables, no nos expongamos y respetemos las normas sanitarias. Solo así evitaremos más muertes y saldremos juntos de esto.
Bueno, Carabineros está buscando a los autores de nuevos rayados en los vagones del metro en la región de Valparaíso. No es primera vez que ocurre, ha pasado varias veces. Sí, algunos de los pasajeros lograron captar esas imágenes de este hecho que deja constantemente millonarias pérdidas y también afecta el funcionamiento de todos los días del metro. Vamos a establecer contacto hasta ahora con Carlos Caucota, que nos va a contar. Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está, Karim? Bien, muy buenas tardes. Sí, una situación complicada es la que se vive en el metro el día de ayer a eso de las 19:30 horas, porque en dirección desde Quilpué hacia Viña del Mar aproximadamente 15 individuos dejaron una especie de pallet en las líneas del metro para que el conductor que venía en el vagón que estaba transitando por el lugar detuviera su marcha. Esto sucedió, el conductor detiene su marcha debido a la peligrosidad de esta especie de barricada. Por ejemplo, podría haber pasado por arriba y habríamos lamentado un accidente mucho mayor, pero detiene la marcha de este tren y en ese momento estos 15 individuos aprovechan para rayar el metro, aplicar una especie de spray para dejar sus marcas, sus grafitis. Esto ocurre a plena vista de todos los pasajeros que estaban a esa hora arriba del metro Valparaíso en dirección hacia la comuna Puerto. Fue alertado Carabineros, que llegó al lugar cuando ya no estaba el metro y tampoco las personas que habían rayado este vagón del Merval, pero sí quedó el registro de las personas que al interior del vagón grabaron a estas personas que estuvieron en ese lugar. Yo los quiero invitar a escuchar a pasajeros del Merval que conversamos hoy día con ellos respecto a esta situación. ¿Qué opinaron? Los invito a escuchar. No, me parece mal porque igual hay que cuidar el servicio público, obvio. Y espero que encuentren a los delincuentes. Espero que no vuelva a ser porque se ve muy feo que esté todo rayado. Es la estupidez de la juventud desadaptada del momento. No podemos echarle la culpa a nada, solamente tienen malos principios. Personas con malos principios caen en estas cosas que transgreden cualquier norma, no respetan a nadie. Compleja situación entonces la que se vivió ayer en la tarde, sobre todo porque esto también provocó que el servicio de Metro Valparaíso parara su funcionamiento alrededor de 25 minutos a la espera de que obviamente estas personas dejaran de realizar este graffiti y ya pudieran retirar esta especie de pallet que dejaron sobre las líneas del tren, algo a lo que también se refirió el gerente del Metro Valparaíso, porque dos vagones tuvieron que dejar de funcionar. Uno de ellos lo vimos en su último viaje durante la mañana, que llegaba a la estación Puerto para entrar a las cocheras, al proceso de limpieza, que obviamente le reporta un gasto millonario a la empresa Merval. Nos contaba que son aproximadamente 2,5 millones de pesos solo para la limpieza de esta pintura, y son dos vagones que no van a estar operando durante los próximos días. Bastante complicado, sobre todo porque durante las jornadas mucha gente está prefiriendo este servicio para llegar a Valparaíso, sobre todo por los tacos que se viven en Avenida España. Recordemos que Valparaíso continúa en cuarentena. Los invito a escuchar al gerente del Metro Valparaíso, quien se refirió a esta situación vivida en Quilpué la tarde de ayer. Lo ocurrido el día de ayer fue una interrupción de servicio alrededor de las 19 horas en el sector Valencia, en Quilpué. Fue un atentado a nuestro servicio y a nuestros pasajeros. El nivel de riesgo que esto genera, no solo a la infraestructura, sino a las personas que van a bordo del tren en ese momento, es altísimo. Efectivamente hubo palos, en particular hubo unas barricadas que se fabricaron con pallets, que obligaron a hacer una detención forzosa del tren, y del orden de 15 personas grafitaron el tren, que estuvo detenido por más de 25 minutos. Yo quiero ahí hacer un llamado a todos nuestros pasajeros a seguir rechazando de manera categórica este tipo de actos delictivos. No solo atentan contra la infraestructura, los ponen en riesgo y finalmente ponen en riesgo un servicio que es de todos y para todos y todas. Como yo les comentaba, una compleja situación la que se vivió ayer en la tarde, sobre todo por los retrasos en la frecuencia del metro, que debemos decirlo, no son muy frecuentes porque circulan cada 12 minutos y con alta aglomeración respecto a lo que yo les comentaba anteriormente. Estas personas que se tienen que trasladar en el Metro Valparaíso, sobre todo desde la ciudad Puerto hacia el interior de la región ante esta cuarentena que se vive en Valparaíso. Pero sin duda también es complicado la búsqueda de estas personas, debido a que en el sector donde tienen el metro no hay calles cercanas
cercanas. Esto dificultó también la llegada de carabineros al lugar y que obviamente hubiera un operativo de búsqueda más grande. Es por eso que también se están buscando a estas personas, se están ya establando las primeras conversaciones para presentar una querella en conjunto con la Fiscalía, la Gobernación del Marga Marga y también la empresa Metro Valparaíso. Los invito a escuchar a la gobernadora de la provincia de Marga Marga, quien se refirió a los hechos ocurridos la tarde de ayer. En este caso, el conductor del tren tiene que detener de manera de emergencia, con freno de emergencia, dado que se habían instalado unos pallets en la ruta hacia Viña del Mar. Se acercan 8 individuos, aparentemente por los videos de las redes sociales, jóvenes, y en este caso empiezan a rayar el exterior del tren. Esto provoca una conmoción en los pasajeros que viajan. Ya es difícil en época de pandemia, es irresponsable un acto como este. Todos queremos llegar pronto a nuestras casas después de un largo trabajo o de un traslado esencial que estamos teniendo respecto de la situación que vivimos sanitaria. Por tanto, es un acto muy irresponsable. Nosotros estamos, no hay detenidos en este minuto, pero estamos evidentemente siguiendo la pista para saber cuál es la intención de un acto como este, sobre todo en una época de pandemia. Entonces, una peligrosa situación la que se vivió ayer en Quilpué, con esta especie de barricada sobre las líneas del tren que obligaron al maquinista a detener la marcha del Merval para que así 15 personas aproximadamente hicieran grafitis. Esto fue grabado por todas las personas que iban al interior del vagón en dirección a Valparaíso y obviamente que hacen que 2 máquinas, 2 vagones queden fuera de servicio durante esta jornada, afectando en parte a la frecuencia del metro Valparaíso. Sí, lo más grave es la detención de un tren a partir de una barricada. Así que vamos a esperar también qué ocurre con la investigación del caso. Gracias, Carlos. Bien, vamos a seguir con un caso que da cuenta de un error incomprensible. Es una lactante, una guaguita de 6 meses que fue vacunada por error contra el COVID-19. Esto ocurrió en Villarrica. Bueno, la guagua, que fue llevada por sus padres a un centro de salud para recibir la vacuna que le corresponde al cumplir medio año, fue precisamente inoculada con esta dosis de Coronavac. Ivonne Bastías nos va a contar de las consecuencias y sobre todo el estado de salud de esta guagua, de esta lactante vacunada por error. ¿Cómo estás, Ivonne? Así es, muy buenas tardes. Bueno, ustedes lo estaban describiendo, esta situación lamentable y sobre todo de incertidumbre que está viviendo esta familia en Villarrica, ya que el día lunes llegaron con la pequeña Florencia de 6 meses hasta el Centro de Salud Familiar Los Volcanes en Villarrica para que la menor pudiera recibir la vacuna correspondiente a los 6 meses que todos los bebés a nivel nacional tienen que tener a esa edad para protegerlo de distintas enfermedades. Llegaron con esta seguridad de poder vacunar a su hija de solo 6 meses, pero luego se encontraron con la sorpresa de que ya la bebé estaba vacunada y la enfermera les informa que la habían vacunado no con la vacuna a los 6 meses, sino con esta vacuna del COVID-19, específicamente de la que corresponde a la farmacéutica Sinovac, que es la vacuna Coronavac, y que por lo tanto su hija había recibido esta dosis. Ahí entonces viene todo el problema, toda la incertidumbre que empieza a englobar a esta familia, porque claramente no sabían qué consecuencias podía tener su bebé. En el mismo centro de salud le informaban que quizás algunas consecuencias podían ser fiebre, malestar, pero tampoco tenían claridad de cuáles eran las consecuencias que iba a tener su bebé. Recordemos que en Chile y en el mundo las vacunas que han sido aprobadas y probadas son sobre personas mayores de 16 años, por lo tanto no hay estudios concluyentes aún y definitivos de cuáles puedan ser las consecuencias de estas vacunas en lactantes y en menores, en este caso como de la pequeña en Villarrica de 6 meses. Los padres nos mencionaban a través de una entrevista que nos explican el error que pudo haber llevado a esta equivocación. Ellos nos mencionaban que se dieron cuenta que cuando le iban a colocar la vacuna a su hija, sacaron las vacunas de un cooler donde ellos mismos habían visto que estaban todas las otras vacunas que estaban recibiendo distintos pacientes. Ellos decían no había un cooler específico o una zona específica donde dijeran vacunas contra COVID-19 o vacunas para lactantes de 6 meses u otras vacunas que se puedan dar en ese centro de salud. Ellos nos mencionaban que todas estaban mezcladas y por lo tanto eso no entendían cómo existía un protocolo de esa manera o un funcionar de esa manera en un centro de salud. Escuchemos lo que nos mencionaban precisamente los papás de esta menor. Llegó, sacó el medicamento del cooler, lo inyectó en la jeringa y la pinchó.
Y después como que ella se da cuenta al tiro, inmediatamente, porque yo la empiezo a vestir y ella me dice, ya espérame un momento. Y yo, entre que la he visto, espero ahí, y ya llega y ahí me cuenta todo. Yo quedé en blanco porque no sabía qué hacer. Ya después que hablamos con la directora, ella llama a una enfermera de urgencia y ella la revisa. Le toma la temperatura, los latidos de su corazón, le revisa sus pulmones, su piel, su pierna, y ya la halló todo bien y ahí nos avisan que cualquier cosa, nos dan 2 números de urgencia por si en la noche la Florencia presenta otros síntomas. Es una negligencia porque, obvio, yo creo que ella no lo hizo intencional, pero parte de responsabilidad del CEFAM que tiene que ellos debieran tener una sala, porque ahí se va a vacunar no solo Florencia, se van a buscar mujeres embarazadas, ancianos, personas con diabetes. Entonces, no solo le hubiera pasado a Florencia, le hubiera pasado a otra persona, a una persona que hubiera estado embarazada con gestación, su bebé, ¿qué consecuencias hubiera tenido? Entonces ella inmediatamente al colocar la vacuna se da cuenta que cometió el error, que sacó el tubo erróneo. Lo que nosotros como papá no lo explicamos en por qué solamente en un cooler manejan tantas vacunas, siendo que lo que sea de COVID-19 debe ser COVID. La única explicación que nos dijeron que Florencia fue vacunada contra el COVID. En vez de la vacuna de los 6 meses. Por ende no se va a poder vacunar hasta 30 días más. Entonces nos dicen que las consecuencias pueden ser que presente un poquito de fiebre, dolor de cabeza, que esté irritable, en este caso como bien lloroncita. El error creo yo que es del consultorio es tener como un lugar para todas las vacunas. Los niños, en este caso una bebé tan chica, debiera ser vacunada en otro sector. Y no hay un aseo dentro de una persona a otra. No hay una limpieza antes, sino que vacuna uno, vacuna el otro sin guantes, sin alcohol gel, sin una desinfección, no hay nada. Nadie vino durante la tarde a verla, nadie, ni siquiera llamaron. Un señor que llamó fue un carabinero para saber cómo estaba Florencia. Hay que esperar que Florencia evolucione. Todos nos dicen Florencia está bien porque no... Está bien porque está viva, pero no es así, porque Florencia no sabemos 5 años más. Y todo el mundo se va a olvidar, nadie nos va a venir a preguntar cómo está Florencia. Es importante destacar que desde ayer apenas las autoridades se enteraron de lo que había sucedido, se ha monitoreado la salud de la menor y hasta ahora no ha presentado ninguna consecuencia por esta equivocación de la vacuna, pero la mamá, por ejemplo, nos mencionaba que, claro, quizás ahora, en el presente, ella no tenga ninguna consecuencia, pero nos mencionaba qué va a pasar en un futuro, si ella quizás tiene algún problema neurológico, algún problema al habla, de crecimiento, decía, son cosas que la mantienen en incertidumbre, sobre todo para unos papás que son primerizos, decían ellos. Es una equivocación que los mantiene completamente en la incertidumbre y es por eso que las autoridades ya anunciaron que se van a iniciar investigaciones de parte de la Seremi de Salud de la región. Anunció que va a haber un sumario sanitario, una investigación epidemiológica para saber cuál fue el error dentro de este centro de salud y también de parte de la municipalidad un sumario administrativo para saber cuál fue el protocolo que falló dentro de este centro de salud y que hoy mantiene con tanta incertidumbre a esta familia. Escuchemos lo que nos mencionaban las autoridades al respecto. Nosotros lo que hemos hecho es en 2 frentes. Uno, primero decretar una investigación sumaria para aclarar las responsabilidades, por qué ocurrió este hecho, como digo, lamentable. Por lo tanto, vamos a hacer todo el esfuerzo por aclarar la situación, para determinar las responsabilidades y también para que esta misma investigación aclare si hay un protocolo que falló, de tal manera que eventos como este no vuelvan a repetirse porque son muy escasos y por lo tanto esperamos que a futuro esta situación se corrija, no tengamos ningún riesgo de que una vacunación termine en un lamentable hecho como este. Felizmente la bebé hasta el momento está sin ningún síntoma extraño, se ha comportado muy bien, hoy día la fueron a evaluar nuevamente del equipo de salud y está sin ningún problema. Queremos informar a la población que nosotros como Seremi fuimos notificadas inmediatamente de este error que ocurrió, ¿ya? Y rápidamente se tomaron todas las medidas de control, de observación de la menor, se notificó al Ministerio de Salud, ¿cierto? Y se notificó también a todas las instituciones y entidades que corresponden para que se realicen las investigaciones correspondientes. Tenemos que activar todos los temas, tanto materiales como el apoyo psicológico que la familia pueda tener, tanto en lo monetario también como el apoyo con profesionales del área de psicología, trabajadores sociales.
Como les mencionaba, las vacunas, tanto de manera global y en nuestro país, están autorizadas para mayores de 16 años. Sobre eso, esa edad es la que se han hecho estos estudios, en la que se ha también autorizado que se puedan colocar estas vacunas. Por eso la preocupación de que haya sido suministrada en una menor de 6 años. Expertos nos aseguraban que aún no hay estudios concluyentes que comprueben la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Sin embargo, expertas nos entregaban un poquito más de calma respecto a que si esta menor habría sido vacunada con esta vacuna de Sinovac, porque no presentaría tantos síntomas respecto a otras vacunas, ya que contiene el virus inactivo, por lo tanto el virus no se replica y no tiene consecuencias, no tendría consecuencias graves para la menor. Recordemos también que recién hoy la farmacéutica Moderna en Estados Unidos anunció que va a comenzar a hacer pruebas a menores de 6 meses, por lo tanto, si pensamos un poco, recién se están comenzando a hacer estudios en menores, aún no hay conclusiones para poder saber si hay algunas consecuencias en estos menores. Escuchemos lo que nos mencionaba la experta respecto a esto. Las vacunas contra COVID-19 no se utilizan en Chile y en ninguna parte del mundo porque los estudios de seguridad y eficacia no incluyeron a menores de 16 años, por lo tanto no sabemos qué tan eficaces ni qué tan seguras sean. No sabemos qué tipo de vacuna fue colocada, probablemente la Sinovac, que contiene virus inactivo. Esto le disminuye aún más las posibilidades de que tenga efecto adverso al menos importante, porque el virus no replica en el vacunado. Por lo tanto, si bien no sabemos cuáles son los efectos, en teoría no deberíamos esperar algún problema grave. Podría quizás tener algún efecto adverso como fiebre, algún tipo de reacción local. La menor hasta ahora, como les comentaba, ha sido monitoreada desde ayer y no ha presentado alguna consecuencia, algún síntoma grave que pudiera dar indicios de que le ha afectado o no esta vacuna contra el COVID-19 que le colocaron por error cuando sus papás simplemente la llevaron a esta vacuna que todos los papás de nuestro país llevan a su bebé a los 6 meses para colocar esta vacuna y lamentablemente se encontraron con este error que, como les comentaba, ya está siendo investigado. Sí, lo más tranquilizador es que hasta ahora no hay ningún tipo de reacción, ningún tipo de efecto y es importante insistir, no hay ningún estudio concluyente en la vacunación a menores, a niños, así que bueno, esperemos ahí también lo que dicen algunos de los especialistas, que por ser CoronaVac probablemente esto no va a ocurrir. Muchísimas gracias. Bueno, han pasado ya 2 semanas desde que encontraron el cuerpo del niño Tomás Bravo. Su familia insiste en que se aceleren las diligencias y que desde el servicio médico legal también les puedan entregar el cuerpo. También quieren que avance la investigación para, en definitiva, establecer quiénes son los responsables de su muerte. Vamos a tomar contacto con Patricio Angulo para que nos actualice esta información. Pato, buenas tardes. Hola, Karim, Vivi, buenas tardes. Ya hasta ahora no han recibido noticias importantes sobre esta investigación, el caso de la desaparición y muerte del pequeño Tomás. De todas formas, ya hemos sido testigos durante el transcurso de los últimos días. En el plano investigativo continúan las diligencias, los peritajes. Durante la tarde de ayer llegaron nuevamente a la casa de Tomás, a la casa de la familia materna, peritos de la Policía de Investigaciones, del Laboratorio de Criminalística específicamente, que estuvieron realizando algunas diligencias en ese lugar. Son trabajos que se vienen realizando por parte de ambas policías. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros, por ejemplo, el LABOCAR, ya ha regresado a Santiago, pero deben trabajar también en sus respectivos informes que deben ser enviados al Ministerio Público. Mientras tanto, que los exámenes, los peritajes que debe desarrollar el Servicio Médico Legal también van avanzando. Hay resultados que también ya se están enviando, incluso a los peritos internacionales de Murcia, de España, de San Diego, Estados Unidos, cada uno de estos equipos con distintas especialidades. Por lo tanto, se está esperando también las conclusiones, los resultados que se deban tener durante los próximos días, puesto que la Fiscalía está recopilando evidencia, distintas pruebas para determinar, en este caso, la verdad, responsabilidades. ¿Qué fue lo que ha ocurrido en este caso? Vamos a escuchar también, porque hemos tenido la posibilidad de conversar con la madre de Tomás, con Estefanía Gutiérrez, y quien se ha mostrado lógicamente muy dolida por todo este proceso y en particular, puesto que esto ha sido bastante lento de parte del Servicio Médico Legal en poder establecer una causa de muerte y también aclarar las circunstancias. Escuchemos qué es lo que ha señalado con respecto a aquello. No sé qué pensar, ¿sabes? Pienso que igual hubieron mucha negligencia.
Siento que dijeron que el servicio médico legal en Chile era súper bueno. Yo estoy confiando en que las personas que están investigando esto, fiscalía, principalmente hasta abajo, están haciendo bien su trabajo. Pero realmente si no hay respuestas dentro de unas semanas, yo me voy a desesperar, como mamá me voy a desesperar, aunque me digan que tenga paciencia. O sea, tengo que esperar meses, imagínense. No puedo despedirme ni siquiera de mi hijo, ni siquiera puedo ir a reconocer el cuerpo de mi hijo, nada. Todos los días no hay nada, ni siquiera un indicio pequeño, nada. Es una angustia tremenda. Cada día que se levanta ella dice no hay nada nuevo, al menos que le hayan comunicado. Se está trabajando también en cómo sobrellevar esta angustia, todo este proceso. Es un proceso muy lento, se debe aclarar todo esto de manera científica, se debe esperar qué es lo que va a ocurrir con estos peritajes desde el extranjero. Deben venir estos peritos probablemente a nuestro país para ver determinadas diligencias que no se han realizado o que ellos puedan estimar que son necesarias de realizar para poder aclarar cuáles son las circunstancias del fallecimiento de este pequeño. También abordamos otros temas. Ella se ha referido, por ejemplo, hay una situación que todavía a ella le genera ruido, le da vuelta acerca de esta declaración que entregó Héctor Sáez Ancán, más conocido como Memo, quien recordemos además se le ofreció hacerse una prueba de ADN. Con respecto a esta prueba y también al fiscal Ortiz, que sigue participando dentro de esta investigación, nos señala lo siguiente. Él no sé si habrá dado pruebas de ADN, no sé. Pero él quería entenderse solamente con el fiscal Ortiz, cosa que a mí me parece muy extraño de que él esté pidiendo requisitos cuando nadie tiene que pedir requisitos. Yo no entiendo por qué él solamente quiere entenderse con él. Si él se hizo ese ADN y se entendió con él, yo como mamá y también el papá queremos que él vuelva a repetir ese ADN, pero con otras personas, con otros peritos. No con el fiscal Ortiz. De hecho, yo no quiero que el fiscal Ortiz esté en nada que tenga que ver con mi hijo. A la justicia, principalmente, que estén haciendo todo lo que puedan, que no se olviden de mi hijo, que traten de buscar por todos lados. No busquen un enfoque, que se enfoquen en varias cosas. Bueno, ella plantea además ahí que se tomen en consideración otras líneas también investigativas. También tenemos declaraciones del abogado de Moisés Bravo, el padre de Tomás, quien se ha referido también a estos cuestionamientos que hay al trabajo que ha desarrollado el Servicio Médico Legal. Ha habido un cuestionamiento tomando en cuenta que se señala que ha sido desprolijo. Escuchemos lo que se ha planteado sobre ese tema. El trabajo que hizo el Servicio Médico Legal con la primera autopsia, con la revisión, fue absolutamente desprolijo. O sea, no es posible que en una segunda intervención, ¿cierto?, hayan dado cuenta de hallazgos que eran tan evidentes, tan obvios, que por qué no se vieron en la primera. Yo acompañé a Moisés y nos reunimos con la directora del Servicio Médico Legal en Concepción y ella nos dijo, nuestros mejores profesionales están a disposición de la causa de Tomasito, hemos hecho los mejores esfuerzos, se está haciendo todo lo posible, y uno después a los 2 o 3 días empieza a ver los informes y dice, pero parece que no se hizo todo lo posible. Hoy día vemos dilatado todo el procedimiento, la entrega del cuerpo, tener resultados concretos, precisamente porque vamos a tener que recurrir a estos peritos internacionales, no porque en Chile no tengamos la capacidad, sino que como de cierta forma se ha desacreditado el trabajo del Servicio Médico Legal, necesitamos dar certeza, sobre todo para poder plantearnos en algún minuto ante un tribunal, ante un juicio. No hay envío de muestras hacia el extranjero, sino que son los peritos los que vendrían a Chile. Bueno, se está pidiendo mayor celeridad por parte de ambas familias. Este es un proceso muy doloroso, pero es probable que finalmente estos peritos, Karim Bibi, deban llegar a nuestro país, venir a ver también distintos exámenes, y eso va a implicar además que estos peritos deban entrar en cuarentena, 2 semanas que además donde no van a poder trabajar todavía, por lo tanto eso puede dilatar un poco más todo este proceso. Bueno, hace rato que venimos escuchando que van a llegar peritos, no ha pasado nada todavía, la familia sigue con esta angustia también porque avanza el tiempo y no han conocido resultados concretos, así que bueno, esperemos que esto tenga un giro y que se esclarezca todo. Pato, gracias y buenas tardes.
Ya estamos de vuelta. Eduardo Sáenz nos contó Nos asustó, aquí. nos pasó a la pasada. A la pasada nos dijo, puede que llueve el domingo. Así que. Bueno, vamos a estar en cuarentena, así que. Por lo menos va a servir a quedarse en la casa ahí, abrigaditos, arropados en la cama, para estar viendo Chilevisión, obviamente, este domingo. Claro. Va a estar, ahí va a estar Sabingo, súper entretenido. Así que, chiquillos, de verdad, esta va a ser una semana bastante excepcional porque tenemos 3 bajas segregadas. Bajas segregadas, imagínense un tremendo remolino en altura que empieza a molestar y en su rotación genera precipitaciones. A veces deja tormenta eléctrica, como lo que pasó anoche, otras veces deja cielo despejado y otras veces provoca daños como lo que tuvimos en el aluvión a finales de enero o lo que pasó el 2015. La cuestión es que cuando hablamos de baja segregada es un dolor de cabeza. Y ahora tenemos esta semana 3. Primero, la baja segregada ya se fue, ahora se transformó en un sistema frontal en el lado argentino. Sin embargo, todavía quedan algunos restos de humedad, lo que está provocando que la zona centro-sur se mantenga todavía algo nuboso. El tema es que este resto mañana va a generar otra baja segregada que va a dejar precipitaciones también en la tarde en la cordillera del Maule, Ñuble, Biobío y probablemente hasta el sector de la Araucanía. Y el domingo, otro que viene por atrás se va a formar y probablemente ahí también estamos viendo la posibilidad de precipitaciones en la zona central. Tenemos un gran paño ahí que cortar donde podríamos tener entonces precipitaciones, pero eso lo vamos a ir actualizando poco a poco. El tema es que ahora el norte despejado, el sur escasa nubosidad y las nubes solamente dominan intensamente en la zona central. Pero amigas, amigos, yo les tengo que dar un consejo. Similac 3 te invita a unirte a Master Mamá, la comunidad para compartir experiencias y aprender todo sobre maternidad y crianza en los más de 100 módulos que fueron validados por expertos. Inscríbete en mastermamá.com. Y ahora los invito a que veamos cómo está la región metropolitana. Con harta nube todavía revoloteando, pero eso no está impidiendo que empiece a aumentar la temperatura. Algo de bruma que está acompañándonos todavía durante la mañana, o sea, durante la hora del almuerzo, y ahora ya vamos a ver que la cosa va a ir cambiando poco a poco. Primero partamos con lo que sucede en el sur, porque de parcial a nublado va a estar variando ahí en Magallanes. Esperamos que el viento se mantenga del orden de 60 kilómetros por hora en todo caso durante la tarde, y las nubes en forma escasa se presentan en la región de Aysén, en la región de los lagos, sectores de los ríos. Ya comienza a aumentar la nubosidad hasta la región de la Araucanía, aproximadamente cielo parcial, pero con máximas, como pueden ver, entre los 17 y los 20 grados. En la región del Biobío, salvo ahí lo que estamos marcando, estas nubes hacia el interior que estábamos viendo en el satélite, nubladito con 22 grados aproximadamente como promedio. En las playas, 23 grados nos vamos a encontrar ahí, como estamos viendo en Valparaíso. Está completamente despejado ahí en el puerto principal, lo mismo en las cercanías de Pichilemu aproximadamente, y también despejado completamente el norte con máximas, como estamos viendo, Antofagasta, 23 grados, 29 para Copiapó, 31 en Montepatria aproximadamente, mientras que hasta 25 y 26 entre Arica y Iquique, y está una vez más la posibilidad de precipitaciones en la alta cordillera. Ahora veamos lo que va a pasar en la región metropolitana. De los 12,7 grados con los que comenzamos hoy día, ahí redondeamos 13 grados para mostrarle a ustedes. En estos momentos, con la nubosidad que tenemos, 23 grados y todavía puede seguir subiendo, así que vamos a estar cerca de los 24 en esta jornada medianamente normal, ya un día prácticamente de otoño. Pero mañana la temperatura comienza a ascender, volvemos al cielo despejado, pero la máxima ahí está, bordeando los 26 grados. Vuelve a bajar un poquito hacia el día jueves, entre 23 y 24 grados aproximadamente. Esto es porque entra niebla desde la costa, así que por eso va a descender un poco la máxima. Y a partir del viernes, sábado, 27, 28 grados aproximadamente. Y lo que ustedes bien decían, el domingo, atentos porque llega la tercera baja segregada de la semana, un dolor de cabeza para los meteorólogos, y probablemente ahí vamos a estar nuevamente con algunas precipitaciones, y hablemos zona central en general la posibilidad. Pero serían como ayer, un día similar al que tuvimos ayer más o menos, o más lluvias que eso. Lo que se ve ahora es que va a ser un día similar, de verdad van a ser precipitaciones aisladas, los montos son todavía bajos. En la medida que nos vayamos acercando vamos a poder tener un mayor volumen o una mejor marca de precipitaciones, pero aún así los núcleos fríos, las bajas segregadas, de verdad hacen lo que quieren, por eso que para nosotros son un dolor de cabeza. Lo concreto es que viernes y sábado nos despedimos como del verano, 27 y 28 grados. Y el domingo, que cuando comienza oficialmente el otoño, lo vamos a hacer como corresponde, con un día nublado y con precipitaciones probables. Ya. Gracias, Eduardo, que esté muy bien. Vale, nos vemos, que tengan buen día. Chao.
Bien, vamos a hablar del estado de salud del destacado estilista nacional Patricio Araya. Lo vemos en imágenes, está internado en la unidad de cuidados intensivos. Está grave luego de contagiarse de COVID-19. El peluquero también trabajó en la obra Orquesta Señoritas, donde recordemos que se contagió gran parte del elenco, incluido el actor Tomás Vidiella, que falleció, además también de Luis Ñeco, que ha ido evolucionando de buena forma, por lo menos se ha dado a conocer. Vamos a establecer contacto con Daniela Herrera, que nos va a contar respecto al estado de salud del elenco de esta obra que está contagiada con COVID-19. Daniela. ¿Qué tal, Karim, Vivi? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que en una situación bastante complicada de salud y conectado a ventilación mecánica se encuentra Patricio Araya, este reconocido estilista que, tal como lo mencionaban ustedes, se encontraba participando de la obra Orquesta de Señoritas, que se está desarrollando y que se estrenó a fines de febrero en el Teatro Oriente en la comuna de Providencia y que debió ser suspendida debido a un brote de COVID-19 al interior del elenco. De hecho, prácticamente todos los actores resultaron con un PCR positivo y uno de los más graves finalmente fue Tomás Vidiella, que recordemos el pasado miércoles se complicó y falleció a sus 83 años. Durante esta jornada conversamos con el esposo de precisamente el estilista Patricio Araya, que nos decía que él se encuentra estable dentro de su gravedad y también esperando mayores información y antecedentes de parte del Hospital Clínico de la Universidad Católica, que es donde se encuentra internado. Recordemos que él también se contagió, él se encuentra asintomático haciendo un aislamiento en su casa y a la espera también de la información que puedan entregar los doctores acerca del estado de salud de su esposo. Escuchemos lo que nos decía precisamente durante esta jornada. Él está bastante preocupado por la salud, por supuesto, de su esposo, pero agradecido también de todos los llamados de compañeros y amigos que han tenido producto de la preocupación por Pato Araya. Escuchemos. Eso me lo dijeron ayer, estable, y que hoy día en la mañana le iban a hacer unos exámenes porque tenían que hacer otras cosas dentro de su enfermedad que él tiene. Y lo único ahora es tratar de que sus pulmones empiecen a funcionar de otra forma porque está conectado. Me dio unas noticias como de estabilidad un poco dentro del estado en que está. Claro, por el momento no hemos recibido un parte médico de parte del Hospital Clínico de la Universidad Católica y toda la información que hemos obtenido es a partir precisamente de Alejandro López, quien nos señalaba que él se había vacunado con la primera dosis de la vacuna Sinovac, pero recordemos, y tal como sucedió también con Tomás Vidiella, que la inmunidad entonces se da con la segunda dosis. También nos decía que él tenía muchas ganas de trabajar, que estaba muy contento, muy entusiasmado también por la obra que estaba realizando al participar de ella y que, bueno, lamentablemente se dio esta situación, pero señalaba también que según él, y al igual como lo han dicho otros actores también, se estaban cumpliendo todos los protocolos necesarios en la obra. Ustedes también mencionaban lo que pasó también con Luis Ñeco. El día de ayer también conocíamos que fue internado en la clínica alemana, sin embargo, él se encuentra, o al menos hasta ayer, según el parte médico que entregó la clínica, se encontraba en buenas condiciones. Él entró a urgencia por una neumonía el pasado viernes, pero no ha tenido mayores complicaciones y ha tenido mejorías en relación a eso. Hubo varias críticas con respecto a si esta obra se debió o no haber realizado en medio del aumento de los contagios, y el día de ayer también conversábamos con Rodrigo Bastías, actor y también director de teatro, quien señalaba que, en sus palabras, había que aguantarse un poco en relación a poder abrir nuevamente las salas de teatro. Escuchemos lo que nos decía. Por la necesidad, digamos, de trabajar o por la necesidad de abrir los espacios, quizás se tomó una decisión un tanto apresurada. Pato Araya, que es el peluquero de la obra, no está tan bien. Con tanta gente involucrada, no sé si era la mejor obra como para haber hecho esto. Y no haber escogido una, por último, con pocos actores, sin tanto vestuario, sin tanto maquillaje, sin tanta producción, que requería obviamente el trabajo de mucha gente.
Claro, ahí señalaba Rodrigo Bastías que quizás se tomó una decisión apresurada producto de que muchos actores estaban sin trabajo y que ellos mismos decían han recibido poco apoyo del gobierno y esto los había empujado y obligado de cierta forma a trabajar bajo cualquier condición. Durante la jornada también conversamos con Evelyn Matei, quien fue una también de las promotoras también de que se abriera Teatro Oriente para hacer esta función presencial de la obra Orquesta de Señoritas. Ella señalaba que se cumplieron absolutamente todos los protocolos y que no hay otra persona de la producción del teatro contagiada y es por eso que esto pudo haberse dado fuera entonces de Teatro Oriente. Escuchemos también lo que dijo Evelyn Matei. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de los actores, al contrario, ha valorado enormemente que nosotros hayamos tomado esta iniciativa, ¿no es cierto?, de haber hecho teatro. La verdad es que nosotros teníamos funcionarios nuestros en el teatro, mañana, tarde y noche, con ellos, los que hacían la luz, todo el tiempo, y a nosotros no se nos contagió nadie. Atentos entonces, vamos a estar a un nuevo parte médico, a mayor información de la salud del estilista entonces Patricio Araya. Hoy día el propio marido nos señalaba que está bastante preocupado, pero contento también de todas las muestras de cariño que han habido durante esta jornada. Claro, y él mismo ha dicho que está estable dentro de la gravedad, vamos a seguir bien pendientes y toda la reflexión final que hay en torno a cómo debe volver la cultura a partir de este caso. Muchísimas gracias. Bien, faltan 11 minutos para las 3 de la tarde. Hacemos una pausa, nueva pausa con 21 grados hasta ahora en Santiago. Tenemos cielos nublados sobre la capital. Volvemos con más noticias de inmediato. Están presentando Chilevisión Noticias. Bueno, ya estamos de regreso y les contamos que sumada a la controversia que generó este retiro de la estatua de Baquedano, ahora también este cierre perimetral que hemos visto y que ha ido avanzando con el pasar de los días y de las horas. También los vecinos se quejan porque los trabajos se realizan durante las noches y las madrugadas. Vamos a conocer más de estos reclamos. Tenemos ya comunicación con Carola Garrido que nos va a contar. Carola. Sí, Vivi, ¿qué tal? Partamos, ¿te parece, eso sí, mostrando la imagen de este muro cuyas obras han avanzado bastante en las últimas horas? Vemos cómo ya se han alcanzado los 3 metros de altura, que era lo que se había proyectado, o bueno, el cálculo que nosotros por lo menos podemos hacer de lejos, tomando en cuenta allí la altura del carabinero, de las personas que van pasando por allí, ya perfectamente se han alcanzado los 3 metros de altura que se habían estipulado para este muro, que pesa cerca de 12 toneladas y que debiera estar ya completamente terminado según las proyecciones mañana, miércoles, pero por la noche. Estos son decenas de barrotes de acero que tienen láminas de unos 5 milímetros de espesor aproximadamente y que pesan, como decía, unas 12 toneladas según lo que se ha señalado. Sabemos que los vecinos del sector y quienes pasan ya han visto trabajos desde el fin de semana, que fue cuando esta estatua, este monumento al general Baquedano fue removido temporalmente, según se ha dicho, para su reparación. Esto debido a los daños que ha sufrido durante las manifestaciones de las últimas semanas. Y tal como Vivi lo decía, ahora hay otro reclamo de parte de los vecinos y que tiene que ver con los ruidos. De hecho, durante esta madrugada, algunos de ellos hicieron algunos videos que los grabaron desde sus ventanas, desde sus balcones, donde captaron ruidos molestos con la utilización de maquinaria, incluso en un horario que ellos aseguran es de toque de queda, es decir, labores que se habrían seguido realizando incluso después de las 10 de la noche. Así es que bueno, eso ha generado molestia. Algunos de ellos dijeron que tuvieron problemas para dormir, incluso. Revisemos parte del registro que ellos mismos realizaron. Están aprovechando que están en toque de queda para acercar la plaza.
Bueno, es el registro que grabó esta vecina en particular que, como decíamos, asegura era en toque de queda, en horario de toque de queda, cuando se seguían realizando estos trabajos que, como también se escuchaba, emitían sonidos que a esa hora de la noche se sienten más fuerte todavía debido al silencio que hay en la calle. Vemos como en realidad falta muy poco, queda una especie de puerta, solamente por así decirlo, que es el espacio por donde actualmente siguen transitando los trabajadores que están formando parte de esta obra, pero como decíamos, según las proyecciones, mañana al final del día esto ya debiera estar completamente cercado. Nosotros hemos conversado durante este día con algunos de los vecinos que viven en los edificios aledaños y sí, varios de ellos nos dijeron que han notado que los trabajos se realizan durante la noche y que no están de acuerdo con eso. Bueno, los 2 últimos días ha sido constante, toda la noche, no sé cuál es el plan de trabajo que tienen ellos, o el permiso que han pedido, no sé, constante el ruido, el transporte de material y cosas así. Ayer estuvieron, por ejemplo, yo creo que toda la noche. Y es bien desagradable el ruido. El día que sacaron la estatua, los militares se pusieron a tocar la trompeta a las 3 de la mañana, que también fue bien molesto. Sí, harto ruido, es bien desagradable igual la construcción. Sí, pues nosotros tenemos un hijo pequeño de 4 años y ya estos 2 últimos días se despierta porque el ruido nos molesta. Las máquinas, lo que están soldando ellos, golpean también la lata muchas veces, entonces eso ya está molestando. Y estamos desde el domingo. Claro, desde que se retiró el monumento, y otra de las críticas o comentarios que se han escuchado bastante, no solamente en los últimos días, sino también en el último tiempo, tiene que ver con este resguardo que hace Carabineros ahora con las obras de este cerco perimetral, por llamarlo de alguna manera, muro perimetral que se está instalando acá, pero también con lo que ocurría aquí antes. Había personas que se preguntaban por qué tantos funcionarios de Carabineros estaban las 24 horas del día apostados acá, cuidando también el monumento que ya ha sido retirado al general Baquedano. Bueno, a ese tema, en particular a lo que está ocurriendo ahora con las obras, se refirió esta mañana la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que si bien dijo que era cierto que acá había funcionarios que estaban de punto fijo, eso no quería decir que Carabineros dejara de lado las otras tareas que tenía en los distintos puntos de la capital. Escuchemos parte de esas declaraciones. Hemos visto a Carabineros desdoblarse para enfrentar esta pandemia. Ya se mostraba acá la cantidad de controles policiales que se han hecho y la cantidad de personas detenidas, lamentablemente por infringir delitos o cometer delitos en contra de la salud pública. Pese a tener que reforzarse en algunas materias, ellos siguen, por supuesto, realizando su labor territorial. Claro, en definitiva, no se han descuidado otros trabajos. Eso es lo que dice la subsecretaria del Delito, Catherine Martorell. Así que, bueno, habrá que esperar todavía un poco para que estos estén terminados. Como decíamos, según se ha proyectado la noche de este miércoles, ya debería estar todo listo. Y lo que no sabemos es si funcionarios de Carabineros, van a seguir resguardando también este muro que acá se ha instalado. Es una pregunta que tenemos que hacer también. Claro, probablemente vamos a ver qué ocurre el día viernes. Muchas gracias, Carola. Que estés muy bien. Bueno, y casi 30 veces fue Egor Montesinos a competir a Pasapalabra, y la visita número 29, que se emitió ayer, fue la de la victoria. Se llevó el rosco, se llevó más de 200 millones de pesos con los que va a poder cumplir el sueño de tener una casa. Egor V. Votar. ¡Correcto! En el último segundo, la última palabra, no sabía si hacer correcta, la dieron correcta. Y fueron, no sé, 5 segundos, 10 segundos que fue como entre gritar, medio llorar. Con votar se lleva el segundo premio más alto de la historia, 236 millones de pesos. Casi hasta se me había olvidado que se podía ganar el concurso. Estaba como acostumbrado a ir, ganar un par de capítulos y después perder, y es como, ya, ok. Y es que ya llevaba 29 participaciones en el programa. En varias ocasiones había logrado 24 de 25 palabras correctas en el rosco. Ahora el escenario era el mismo, pero el resultado fue diferente. El momento que gana Egor fue un momento, como tú dices, bien particular, porque es inserto dentro de la pandemia y todas las medidas de protocolos COVID. Justo me pasaron una mascarilla y yo no pude contener el momento en que él dice:
tengo mi propia casa. Ese era su sueño. En la comuna de Peñaflor vive Egor Montesinos junto a su madre, pero les avisaron que en un par de meses tendrían que abandonar su hogar. Desde entonces, ganar pasapalabra era la oportunidad perfecta para encontrar un nuevo lugar para ambos. Justo se dio ahora que llegó este premio, vamos a poder buscar una casa en vez de buscar, porque estábamos buscando arriendo antes. Ahora cambió la búsqueda completamente, ahora es buscar comprar. Eso gracias al premio de más de 200 millones de pesos que acaba de ganar. Algo que nunca imaginó, considerando que su llegada a Pasapalabra fue casi coincidencia. Yo no iba a ir al casting, iba a ir a otra cosa a Santiago. Tenía que ir a la universidad a una reunión. Me había atrasado mucho porque había atacado en la autopista, entonces fue como ya no alcanzaba a llegar. Pero ya estaba en camino a Santiago. Así cambió su destino final. Entre un centenar de participantes, Egor quedó seleccionado. Desde ahí en adelante no se detuvo hasta lograr el tan anhelado premio. 236 millones de pesos, Egor Montesinos se lleva el segundo premio más alto en la historia de nuestro programa. Más de 3 años de historia y una cuarta temporada que llegó con novedades. Tenemos un nuevo juego de música, que es una parte del programa que le gusta mucho a la gente, que se llama Todos contra Todos. Tenemos sopa de letras. Ahora, ya. 9. Dale. 3. Dale. Pasapalabra. Nosotros somos un programa que siempre le damos la oportunidad de que estén regresando participantes. Como fue el caso de Egor, que había sido eliminado, pero no dejó de insistir hasta regresar al programa. Bueno, y seguí en realidad de puro porfiado. ¿Sí? Como en algún momento tenía que tocarme la suerte. Suerte, pero también perseverancia, que hoy por fin dieron sus frutos y que le permitirá a Egor lograr el sueño de regalarle a su madre su casa propia. Seguimos cumpliendo. Ya estamos de regreso y nos vamos a ir de inmediato al Congreso, al Poder Legislativo. Tenemos contacto con Guillermo San Martín, que nos va a contar de los cambios en la Comisión de Constitución. El diputado Ilavaca asume la presidencia y esto pone la atención en la posibilidad del tercer retiro. Guillermo. Hola Viviana, Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, tal como tú lo señalabas, estaba a la espera de lo que iba a ocurrir con la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, precisamente puesto de que se estaba a la espera de definir quién iba a encabezar esta comisión en este nuevo periodo. Y eso debido a que incluso en su momento, cuando se le preguntó a Matías Walker, quien fue presidente hasta hace algunos minutos de esta comisión, que él iba a dejar todo en manos de la nueva presidencia para definir cómo iba a avanzar la posibilidad de iniciar la discusión en torno a un tercer retiro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hace breves instantes? Bueno, de forma unánime, los propios integrantes de la Comisión de Constitución han ratificado a Marcos Ilavaca como su presidente, y esto allana el camino para iniciar la discusión, por cuanto el propio Marcos Ilavaca ha señalado de que una de sus prioridades va a ser poner en tabla la discusión en torno a la posibilidad de un tercer retiro. A esto también se suma lo que ha ocurrido durante las últimas horas, puesto de que ya son 4 los proyectos que tratan de impulsar un nuevo retiro de los fondos de pensiones, el último proveniente incluso desde el mismo oficialismo, lo que también allana el camino para poder avanzar con votos favorables desde Chile Vamos. Pasemos a revisar en primer término qué es lo que ha señalado respecto al futuro de este proyecto el propio diputado Marcos Ilavaca. Si es que se cumple el acuerdo administrativo de la oposición, me tocaría asumir esta conducción, tratando de seguir el tremendo trabajo que ha desarrollado el actual presidente, don Matías Walker. Y una de las primeras tareas que he señalado ya públicamente que voy a desempeñar va a ser efectivamente darle una rápida tramitación al tercer retiro del 10%. Esta tramitación va a comenzar ya la próxima semana y esperamos tener este tema debatido y sancionado durante lo que queda del mes de marzo para que en abril podamos estar discutiéndolo en la sala. Bueno, de hecho se ha planteado la posibilidad de que ya el próximo miércoles se inicie la discusión, al menos en la Comisión de Constitución, tal como escuchábamos en palabras del propio diputado Marcos Ilavaca, pero también, como les decíamos, otro aspecto a considerar y que no es menor es este hecho de que ya hay un cuarto proyecto para facilitar un posible retiro de los fondos de pensiones y proveniente nada menos que de Chile Vamos, y esto por eso también inicia la discusión en torno a qué es lo que va a ocurrir en este sector con un posible apoyo, tal como ocurrió con las propuestas anteriores. Al principio desde Chile Vamos se negaban rotundamente
efectivamente avanzar en esta iniciativa. Sin embargo, con el paso de las semanas se fueron allanando la posibilidad de aprobarlos, incluso también con lo que ocurrió con el segundo retiro, que terminó concretándose a través de un proyecto del gobierno. Pero ya que surja un proyecto, una iniciativa desde el propio Chile Vamos, también hace que desde la oposición se abran a la posibilidad de ir convenciendo a otros para que entreguen su voto a favor en torno a esta iniciativa. Pasemos a revisar entonces también cuál es esta propuesta que ha surgido desde Renovación Nacional, en palabras del diputado Jorge Durán. Hoy, cuando nuestro país y la región metropolitana entran nuevamente en situaciones de cuarentena amplia con muchas comunas en esta situación, yo creo que tenemos que abrirnos a la posibilidad de discutir un tercer retiro de los fondos de las AFP. La situación económica en el país no ha mejorado sustancialmente, entonces tenemos que estar dispuestos a conversar este proyecto y no descartarlo de plano. El camino para modificar el sistema de pensiones de nuestro país está establecido en la reforma de las pensiones. Ese es el camino. El sistema de pensiones debe cambiarse a través de modificaciones legales y en el Congreso están dadas las condiciones hoy día para poder hacer eso. Es importante, sí, que la oposición finalmente entienda de que llegó el momento de votar esta reforma a las pensiones. Si no se vota rápidamente, vamos a seguir con esta fiesta de populismo previsional que no tiene ningún sentido y que daña a los chilenos del futuro. Hoy día superamos el primer escollo, sacamos de la presidencia a Matías Walker, entra a la presidencia el diputado Ilavaca, pero lamentablemente Matías Walker se va dejando amarrada una tabla que es de toda la semana. Esto es complejo, pero se los tengo que explicar, porque a propósito de ese amarre que deja hecho Matías Walker, no es posible poner hoy mismo el tercer retiro en tabla. La tramitación va a comenzar el próximo miércoles. Bueno, y eso es lo que va a ocurrir a partir de lo que ya se ha planteado en la Comisión de Constitución, Marcos Ilavaca en la presidencia, por ende ya se allana la discusión en torno a esta posibilidad de un tercer retiro de los fondos de pensiones. Viviana, Karim. Vamos a quedar ahí bien pendientes de lo que ocurra entonces en el Congreso. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Guillermo. Bueno, el Colegio Médico y distintos expertos del área de la salud están haciendo un llamado a evaluar la postergación de las elecciones de abril por el alza de contagios de COVID-19 y también por la ocupación de camas críticas. Claro, en esa línea, por ejemplo, estaría el exministro de Salud, Jaime Mañalich, también la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Vamos a profundizar en las reacciones, en qué se ha planteado, sobre todo políticamente, a esta posibilidad. Tenemos ya contacto con Francesco Gazzella para que nos cuente, Francesco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Recuerden ustedes que la idea de una elección en 2 días, justamente las que vienen el 10 y 11 de abril, tuvo que salir después de una comisión mixta. Si es que estas elecciones se posponen, se postergan, podríamos volver a foja cero, porque no sabemos cuándo podría tener fecha esta próxima elección. Quizás incluso se dividiría, están todas las cartas abiertas. Ahora, el gobierno ha dicho que hasta este minuto no ha planteado seriamente la posibilidad de posponer, postergar, retrasar estas elecciones que vienen y que justamente vamos a elegir al próximo alcalde de nuestra comuna, concejales también, constituyentes y gobernadores regionales. ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos dicho durante, por supuesto, las noticias durante esta tarde. Se alcanzó el nivel de camas críticas que teníamos en la primera ola, lo decía el subsecretario de Redes Asistenciales, y por lo tanto, no solamente organismos técnicos, como lo es el Colegio Médico, sino también exministros de Salud, Mañalich, Santelices y otra serie de organismos han planteado dudas con respecto a que se puedan realizar justamente las elecciones el 10 y 11 de abril. El tema aquí es que a nivel político la respuesta no va en la misma línea y en general, transversalmente, los candidatos están pidiendo que se respete el calendario electoral. Escuchemos a la presidenta del Colegio Médico y también al exministro Santelices. Los parlamentarios deberían evaluar correr las elecciones en casos extremos. Es decir, si 2 semanas previas al desarrollo de las mismas no existen señales de mejoría y el nivel de ocupación de camas críticas en su máxima expansión supera el 95% de ellas. Es decir, un riesgo inminente de no contar con las condiciones para seguir prestando atención en nuestro país. Y yo diría que el CERVEL ya debería estar evaluando esa contingencia, toda vez que el periodo de determinación de parte de la autoridad va a tomar algunos días. Y sabemos que las camas están siendo ocupadas alrededor del 95%. Es decir, si la decisión se tuviera que tomar hoy día,
a partir de los números que le estoy dando, se debiera responsablemente postergar el proceso eleccionario por un periodo prudente que las autoridades tendrán que analizar en función de la dinámica que tenga la pandemia. En general, los candidatos, como yo les decía, transversalmente, pero con posiciones distintas, están diciendo que se respete el calendario electoral. Desde la centroizquierda, o candidatos que responden más bien a esa cultura, están planteando que de alguna manera aquí puede haber ciertos problemas. Hay una sospecha sobre las reales intenciones de posponer justamente estas elecciones. Quizás no es solo sanitaria, decían algunos, ya están, dicen justamente, quienes sacan la calculadora para ver qué más les conviene desde el punto de vista electoral. Pero ojo, también en la centro derecha hay candidatos que han planteado dudas, incluso de los presidenciales. Joaquín Lavín, por ejemplo, que no va a la reelección por Las Condes, pero sí es precandidato presidencial de la UDI. Escuchemos al vocero de gobierno, justamente dando cuenta de cuál es la intención de Palacio a propósito de este tema. Por ahora nosotros no nos estamos poniendo en ese escenario. Lo que hemos hecho como gobierno es propiciar el que las elecciones sean el día 10 y 11 de abril. De hecho, una de las razones que justifica el que sea en 2 días es precisamente la situación de la pandemia. Esas mismas medidas que se tomaron para el plebiscito y que fueron exitosas gracias al trabajo del CERVEL, de los voluntarios que participaron allí, así como también de las personas que concurrieron de manera ordenada, manteniendo el distanciamiento y manteniendo también su mascarilla y el resto de las medidas sanitarias, queremos que también ocurra durante el 10 y 11 de abril. Bueno, un antecedente importante para cerrar. Recordemos que en este mismo mes del año pasado se alcanzó un acuerdo transversal para que justamente se pudiera correr todo el calendario electoral, y es el que nos tiene, por ejemplo, con las municipales en esta fecha, cuando eran el 25 de octubre, día que finalmente tuvimos el plebiscito. Y otro dato importante, después de 2-3 semanas del plebiscito, la conclusión fue que no hubo reales problemas en términos sanitarios y no provocó, por ejemplo, un tema de un rebrote general. Y por lo tanto, esa experiencia, dicen algunos, podríamos utilizar para llevar adelante estas elecciones sin mayores problemas. Todo queda en veremos, por supuesto, según los resultados de la pandemia en los próximos días. Sí, ahora la duda y la diferencia era que ir a una elección bien corta, en el fondo era mucho más rápido. Así que vamos a ver, y lo que tú decías parece que es fundamental, ¿no? Que haya un cierto acuerdo político para zanjar el tema de las elecciones. Gracias, que estés muy bien, Francesco. Muy buenas tardes. Bien, son las 3:30. Nos despedimos. Agradecemos su sintonía por las pantallas de CNN Chile con esta imagen de Santiago en este día nublado. Cerramos aquí las noticias. Que estén muy bien.